Continuamos, amados hermanos y amigos, en nuestro recorrido por las Escrituras. Estamos muy gozosos de poder servir a nuestros amigos que están atentos de los mensajes que el Espíritu Santo nos regala, en los cuales nos guía. En este recorrido hemos llegado a una epístola muy interesante, como es la carta a los Hebreos. Tengo que advertirles que hay muchos pasajes en la Biblia que son, además de hermosos, pueden parecernos un poco complicados, un poco difíciles de entender a primera vista. Uno de esos pasajes, una de esas lecturas es la epístola a los Hebreos. Hay muchos cristianos que no la leen, no la estudian, porque no la comprenden. Me lo han dicho, lo han confesado. No comprendo la carta a los Hebreos. Entonces tratemos de que no nos compliquemos la vida, el alma, enredándonos, sino pidamos al Señor, pidamos su auxilio, pidamos al Espíritu Santo que nos desenrede toda esta complicación y nos haga más fácil la lectura. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Quienes aman la palabra del Señor buscan el rostro del Señor y el Espíritu Santo les ilumina el pensamiento. Pidamos que podamos desarrollar estos 13 capítulos con mucha hambre. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. En este caso, pues, de la palabra de Dios. Pidamos al Señor que esa gracia de Él, ese favor esté sobre nosotros para comprender estos pasajes. Hay pasajes bíblicos un poco más sencillos, como es la carta a Filemón, que estuvimos viendo en días pasados. Estudiamos un poquito la historia, la cultura, los personajes, la biografía, y entonces podemos comprender de qué se trata esa carta. En el caso de la carta a los Hebreos hay que ir varias veces al Antiguo Testamento porque toda la carta hace referencia a la vida y religión de los judíos. Se estaba refiriendo a ellos. Y esta carta pues tiene varios propósitos porque el escritor de esta carta les está animando a unos judíos que quieren regresar, a unos judíos cristianos que quieren regresar a la vida de la religión de Israel, al Antiguo Testamento. Entonces, el escritor de la carta les dice que solamente en Cristo hay salvación, que Él es superior a los profetas, que Él es superior a los ángeles, como vamos a ver hoy, que Él es superior a Moisés, que Jesucristo es superior al mismo Aarón, que era el sumo sacerdote, que el Señor es superior a todos los hombres y a todas las señales y a todas las palabras que se dijeron en el Antiguo Testamento, y que el nuevo pacto establecido por Cristo mismo es superior a la antigua alianza entregada a Moisés. A Moisés se le dio el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, pero Cristo es superior a Moisés y la palabra de Cristo es mayor que la palabra que enseñó Moisés. Y todo esto trata la carta a los Hebreos, en donde el escritor está dando ánimo a creyentes que se están desanimando y quieren regresar hacia atrás. Les advierte que no deben perder la fe y no deben convertirse en apóstatas, porque regresar al antiguo pacto es caer ya en apostasía, porque el Señor cumplió la ley y dijo, empieza una nueva dispensación, la dispensación de la gracia y de la iglesia. Ha sido consumado todo, todo se ha cumplido. Por tanto, ustedes deben conocer las inmensurables bendiciones que están disponibles en Cristo para todos los creyentes por medio de la fe. También les dice que deben alcanzar el cielo por medio de perseverar.
aunque es el Señor quien hizo ese esfuerzo y lo ganó para nosotros, el Señor quiere que perseveremos en la fe, en la verdad y en la lucha diaria. Y de esto se trata la oración, la vida devocional y todo lo que conlleva pues la salvación. Y nos advierte que como cristianos, o en el caso de ellos como cristianos hebreos, no deben apartarse hacia ningún lado, mirar hacia ningún lado, porque deben tener temor de Dios y temor de sus juicios. Porque sin duda el que se aparta del Señor para apostatar e irse hacia doctrinas extrañas y salirse del camino va a caer en apostasía y los juicios vendrán sobre él. Tengamos entonces la lectura que enseñamos en la clase pasada. Dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, en el Antiguo Testamento, a los padres de Israel les habló por los profetas. Ahora en estos postreros días, en estos tiempos, nos ha hablado directamente por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, porque todo lo que existe es sustentado por el Señor con la palabra de su poder, habiendo efectuado también la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ahora a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Esa es la clase pasada. Entonces Cristo es superior a los profetas y nos ha hablado Dios por medio de su Hijo. Ahora vamos a ver en el pasaje de hoy, a partir del versículo 4, que Jesucristo es superior a los ángeles. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces comienza a demostrarnos a través de la escritura y citando muchos pasajes bíblicos de otros escritores que tienen también revelación e inspiración del Espíritu Santo, que Jesucristo es superior y que su nombre es superior al de todos los ángeles. El nombre de Cristo es superior al ángel Gabriel, al ángel Miguel, a cualquier serafín, a cualquier querubín. A partir del versículo 5 comienza a hacer cita de muchos textos bíblicos. Se nos cita como mínimo 7 pasajes, pero he estado revisando cuántos pasajes más están citados en todo este recorrido, este capítulo, y la verdad es que son muchos y no vamos a poder leerlos, ya que les advierto, la carta a los hebreos, como toda la Biblia, pero en especial cartas como esta, cada versículo es una predicación y deben tener en cuenta eso en este recorrido que estamos haciendo por las escrituras, que la Biblia, cada versículo es una predicación. Lo que sucede es que yo uso media hora o 20 minutos o 40 minutos para tratar de avanzar en 4, 5, 6 versículos, si es posible un capítulo entero, tratando de avanzar y que la iglesia conozca por lo menos de qué se trata cada libro de manera básica. Pero no se conformen ustedes con nuestra enseñanza y digan, llámese la Biblia de memoria, porque yo les estoy enseñando lo básico, solamente lo básico, para que sepan de qué trata. Pero voy a ponerles un ejemplo haciendo un paréntesis. Si usted va a Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así arranca la Biblia. Ahora, ese solo versículo, esa sola frase, contiene una inmensidad de explicaciones que no tendríamos un año para explicar todo lo que esto significa. Comienza afirmando que hay un creador, afirma que hay un principio. Ese principio está fuera del tiempo, de la materia y del espacio. Afirma que ese creador es único y absoluto. Afirma que es Elohim, que es un Dios plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tendríamos que hablar de la Trinidad y de los atributos de Dios. Y uno de los atributos es que Él es el único creador. Tendríamos que hablar del único Dios verdadero y eso es una teología completa. Necesitamos como mínimo
Un año, como mínimo un año para explicar la teología del único Dios verdadero. Total que el primer versículo de la Biblia necesita 2 años de estudio como mínimo para poder repasar esa teología. Ahora, ¿cómo haríamos para estudiar la Biblia si nos detenemos 2 años en un solo versículo? Por eso es que decimos todo lo básico y le dejamos la responsabilidad al creyente para que de manera personal estudie las cosas. Aquí tendríamos que entrar en una materia que se llama angeología. Y en esa materia procurar por nuestro bien y el bien de nuestra alma y de nuestros oyentes, no salirnos de la doctrina verdadera de la angeología, porque hoy en día se enseña angeología en algunas iglesias y también se enseña demonología y guerra espiritual con doctrinas falsas. Hoy se enseña en muchas iglesias angeología donde los cristianos supuestamente se comunican con los ángeles, hablan con los ángeles, le dan órdenes a los ángeles. Por ahí he escuchado una predicadora en las redes que dice que cuando ella se le pierden las llaves del carro, de la casa o la cadena de oro que ella tiene, las pulseras, los aretes, ella le dice a los ángeles, ángeles, pónganse a buscar mis cosas y el dinero que se me perdió. Muévanse a ver que para eso están puestos aquí. Eso es una blasfemia, es una falta de respeto al Señor, es una burla al Evangelio. Y este tipo de gente es esquizofrénica y loca y tuerce a los creyentes del camino de la verdad. Por tanto, si vamos a estudiar este pasaje profundamente, tendríamos que entrar en la verdadera materia de la angeología dentro de la teología. Y yo no tengo tiempo para eso porque entonces nos vamos a quedar pegados allí. Por tanto, voy leyendo los versículos y vamos repasando de manera básica. En estos versículos, entonces, el escritor está citando muchas cosas del Antiguo Testamento y comienza a enseñarnos que Cristo es superior a los ángeles. Y nos dice a partir del versículo 5 así: porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y le dijo otra vez, yo seré a él padre y él me será por hijo. Aquí la palabra del Señor nos está citando el Salmo capítulo 2 versículo 7 y otros pasajes más que podríamos revisar como 2 Samuel 7:14 para los que toman nota. Está citando en este solo versículo unos 2 o 3 versículos del Antiguo Testamento en donde hace referencia a esas palabras. Y repito, hace una pregunta. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? La respuesta es a ninguno de los ángeles, a nadie. Solamente Cristo es el Hijo de Dios. Él es el único Hijo de Dios, no existe otro, Él es el unigénito. Mi hijo eres tú. Acuérdense que el Padre tiene solamente un hijo. Y dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Él tiene solo un favorito, un privilegiado, permítame la expresión, un consentido, el suyo, el niño de sus ojos, se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Ese es su unigénito. Y por él es que el Padre hace todas las cosas para la iglesia. No es porque sea directamente por amor a nosotros, sino que es amor a su Hijo y por lo que él ganó y alcanzó en la cruz del Calvario, por el mérito de Cristo, es que nosotros somos beneficiados. Y yo me siento feliz de ser tan beneficiado, tan bendecido, tan lleno de gracia por lo que Cristo hizo y no por lo que yo he hecho. Porque si fuera por lo que yo he hecho, Dios mío santo, tenga misericordia de mi vida. Yo no he hecho nada bueno realmente en esta vida, ni cuando era inconverso, ni cuando llegué al Evangelio, porque en el Evangelio realmente me ha costado negarme a mí mismo para darle lugar a Cristo. Hay muchas cosas en nosotros como humanos, ya siendo cristianos, que nos cuesta abandonar y es una batalla diaria, si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le damos la gloria? Al Señor Jesús que nos dio el Espíritu Santo para que podamos agradarle al Señor. Pero toda esta batalla la ganó Cristo, por eso mi hijo eres tú. Y en este pasaje también el escritor está diciendo que Jesucristo es el primogénito de la creación, que es el único hijo de Dios porque es el unigénito, es decir, el único que tiene deidad, el único que es de la misma naturaleza del Padre.
Y él está citando todo esto aquí en este pasaje bíblico, incluso está citando el Salmo 97. Adórenle todos los ángeles de Dios. Vamos a ver el versículo 6, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso está en el Salmo 97, versículo 7. Allí el pasaje dice, adórenle todos los dioses, pero se refiere precisamente a los ángeles. La palabra es Elohim en el hebreo, que también hace referencia a los ángeles o jueces. Es una palabra que tiene que ver con espíritus guiados por Dios, por Elohim. Entonces, adórenle todos los dioses al Señor, es decir, todos los ángeles del cielo. Ahora, ciertamente de los ángeles ha dicho el Señor, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso está en el Salmo 114. Él hace a sus ángeles ministros o espíritus o vientos mensajeros y los hace como llamas de fuego. En cambio del Hijo no dice eso. No dice que son mensajeros que llegan, traen un mensaje y se van, sino que el trono del Señor Jesucristo es estable, como lo dice el versículo 8. Mas en cambio del Hijo de Jesucristo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, significa por la eternidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí está hablando de la equidad, de la justicia de Dios, de la manera en que el Señor Jesús reina y gobierna. Él es el único gobierno que tiene equidad, que tiene justicia y santidad. Por eso es que siempre recalco y repito a mis hermanos, no estén confiando en estos negocios y partidos políticos terrenales como si fueran muy justos. La gente en Colombia quiere salir de este gobierno que está elegir a otro candidato. Y yo miro los candidatos, son tan humanos, tan imperfectos y las cosas que dicen son tan terribles. Por ejemplo, uno de los candidatos que está a punto de ya lanzarse para las elecciones de este país, dice que él va a entrar acribillando, o sea, invadiendo los pueblos donde hay guerrilleros y que va a disparar por todos lados y bueno, va a asesinar a sus hombres o los va a acorralar, encuartelar, pero que él no va a tener ninguna, pues, misericordia de ellos, obviamente. Ahora, nosotros sabemos que esos hombres han hecho mucho daño y lo que merecen, lógicamente, es la muerte. Pero noten ustedes que un hombre pecador imperfecto dice que va a llegar a implantar justicia, siendo él también un pecador impartiéndole justicia a otros pecadores. Eso es lo que sucede con los gobiernos humanos. Son pecadores haciéndole justicia o juicio a otros pecadores. Son políticos corruptos haciendo justicia contra otros políticos corruptos. En cambio, el gobierno de Cristo, que es eterno, que es santo, que es justo, que tiene equidad, nos dice la palabra que su cetro es un cetro de justicia y que Él gobierna con equidad. Y eso es una maravilla. Nosotros debemos estar esperando es el reino del Señor, que venga el Señor a reinar y ojalá venga pronto. Ojalá venga pronto el Señor ya y establezca su reino y tome a los suyos y aparte las ovejas de las cabras y diga, vengan aquí los benditos de mi Padre y pasen a las moradas eternas y vamos a reinar 1000 años en la tierra bajo el gobierno del Señor, porque ese sí será un gobierno de justicia. Aquí el escritor está citando el Salmo 45, creo que es el versículo 6 y el 7, está recordando este salmo acerca de la justicia del gobierno del Señor. Aparte de eso, nos dice ahora en el versículo 9, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mire esta frase última, dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta unción es la unción del Espíritu Santo que se le dio a Cristo y a Él no se le dio por medida, como a nosotros. A nosotros se nos dio el Espíritu por medida, en cambio a Cristo no se le dio por medida. A Él se le dio todo. Él tenía todos los dones y todas las capacidades por ser el Hijo unigénito de Dios. Algunas personas cuando leen en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34,
no comprenden este pasaje porque allí en la traducción al español de Reina Valera, pues pareciera que está un poquito complicado, porque dice que a Jesús se dice, no se le ha dado el Espíritu por medida, pero la lectura no está bien clara. Entonces algunos piensan que así también es para nosotros. Pero cuando usted profundiza en el texto y en toda la doctrina de neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, es donde comprendemos que es a Cristo a quien no se le dio el Espíritu por medida. Ese óleo que aparece aquí de alegría, más que a tus compañeros, se refiere precisamente a esa unción poderosa que lo mantenía gozoso a él, capaz de hacer todas las señales y todos los milagros que el Padre quisiera que él entre los hombres se manifestara, hiciera todo lo que quisiera, es decir, todo el bien que quisiera a los hombres sin medida. Él podía hacer todo lo que él quería hacerle a los hombres, sanarlos, restaurarlos, convertir. Nada más a Mateo le dijo, sígueme. No le preguntó, ¿quieres seguirme? No, sígueme. Y Mateo inmediatamente se levantó y lo siguió. Bueno, eso no podemos hacerlo nosotros, ¿no? No hemos pasado por ningún lugar, una oficina, algún lugar de corruptos y les decimos, venga, siga a Cristo. Y entonces la gente deja todo y sigue a Cristo inmediatamente, ¿no? A Natanael también le dijo el Señor, vamos, sígueme, ya llegó la hora de seguirme. Y así a los pescadores también, dejen esas redes que ya llegó la hora. Y así a muchos llamó el Señor a quien Él quiso, cuando Él quiso, y simplemente lo siguieron. Y así muchos milagros y resurrecciones, todo lo que el Señor hizo, lo hizo porque Él estaba lleno del Espíritu Santo y no por medida. Ese óleo más que a tus compañeros, es decir, por encima de nosotros, más que a nosotros que somos sus compañeros, sus hermanos menores, nosotros somos sus seguidores. Pero a nosotros la Biblia nos dice en Romanos, en Efesios y en muchos pasajes más, se nos dio el Espíritu por medida. Podemos hacer muchas cosas maravillosas, pero no podemos jactarnos de que hemos hecho los mismos milagros que Cristo, o más milagros que Cristo, o mejores milagros que Cristo, como he escuchado algunos predicadores modernos, de esos que se hacen llamar apóstoles y profetas. Ellos fanfarronean diciendo que han hecho más milagros que Cristo y mayores de los de Cristo. Oye, es impresionante la egolatría que tienen estos hombres. Es impresionante la vanidad, la capacidad que tienen para compararse con el mismo Jesús, el Hijo de Dios, y decir incluso ellos, yo soy el ungido de Jehová. Tienen una vanidad terrible. El Señor Jesús, que era superior a los ángeles, y ahora ellos diciendo que son mejores o que sus milagros han sido incluso mejores que los del Señor. Eso es totalmente imposible. Bueno, como nos sigue diciendo este pasaje, versículo 9, tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Y quién mejor que el Señor? ¿Quién ha gobernado mejor que el Señor? ¿Quién ha aborrecido la maldad como Cristo mismo? Hasta que nosotros no aborrezcamos la maldad, hasta que nosotros no odiemos el pecado, como Cristo lo odia, no podremos sentir ese gozo tan maravilloso que sentía el Señor cada día y a cada momento. Hay muchas cosas que nos amargan la vida, y una de las cosas que quizás nos amargan la vida es que queremos agradar al Señor y pareciera que no lo conseguimos. Y eso como hijos de Dios a veces nos frustra. El mismo apóstol Pablo decía, cosas que quiero hacer y no las hago. Él decía esto, y cosas que no quiero hacer, termino haciéndolas. Es una batalla de todo ser humano. Mi Señor Jesús estuvo en la semejanza de hombre, sí, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y esto es maravilloso. Los versículos 11 y 12 dicen, ellos perecerán, mas tú permaneces. Oh, perdón, vamos al versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Quién? Los cielos y la tierra. En cambio, tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, porque el cielo
será enrollado como un pergamino, acuérdense de eso, y todo esto será quemado y se envejecerá y pasará. Pero dice el versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, es decir, que se acabarán. En cambio, tú, Señor Jesús, eres el mismo siempre, y tus años no acabarán. Qué maravillosas palabras se dicen de Cristo. Aquí está citando el Salmo 102, más o menos en los versículos 20 o 25 en adelante, encontramos este pasaje que está citando el escritor aquí. Está diciendo que cielo y tierra pasarán, perecerán, serán enrollados, serán quemados, todo se acabará. En cambio, Cristo mantiene siempre joven, siempre eterno, siempre hermoso. Él no se envejece. Ahora, el versículo 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles? Repite la pregunta del versículo 5. La misma pregunta en cierto sentido. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles el Señor o el Padre dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Bueno, la pregunta es, ¿a cuál de los ángeles dijo el Padre esto? Y la respuesta es a ninguno. A ninguno de los ángeles, solamente a Cristo se le dijo, siéntate a mi diestra. Y aquí el escritor está citando Salmos, está citando Corintios, Efesios, está citando otros pasajes de Hebreos, donde la palabra del Señor nos dice que Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y lo sentó a su diestra. El Padre sentó a Cristo a su diestra y le dio toda autoridad. Ese puesto está reservado solamente para el Señor Jesús, que se humilló a sí mismo estando en forma de Dios y se humilló estando hasta ser hombre y luego siervo, y estando en la condición de siervo, él fue a una muerte y una muerte brutal que se consideraba maldición, y él se hizo maldito por causa de nosotros para librarnos de nuestros pecados. Pero también por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dijo, sube y siéntate a mi diestra. Así de que el Señor Jesús, por virtud propia y personal, ganó ese puesto. Él mismo ganó ese puesto y ganó para nosotros un puesto en el cielo. ¿Quién merece la gloria más que el Señor Jesús? A ninguno de los ángeles se le dio ni esa autoridad, ni ese mandato, ni esa obra, ni esa capacidad. Solamente Jesús. Jesús es superior a los ángeles. Así de que dejen de estar invocando ángeles y conversando con los ángeles y siendo idólatras con los ángeles. Nada de eso, porque los ángeles son puestos como servidores, como ministros que nos acompañan, pero a las órdenes de Dios y no a las órdenes de nosotros. Ellos no están a órdenes nuestras, sino a órdenes de Dios. Dios mismo da las órdenes y los envía. El versículo 14 dice, ¿no son acaso los ángeles espíritu ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El versículo 14 no es difícil de entender, es solamente leerlo. Aquí dice que los ángeles son espíritus ministradores que fueron enviados por Dios para el servicio a favor de la iglesia, es decir, de los creyentes. Entonces gocémonos que mientras estamos en este matutino, hay ángeles aquí alrededor nuestro, no sé si están danzando, no sé si están cantando, no sé si tocan trompetas, no sé si adoran a Dios o qué hacen. Bueno, ellos siempre están adorando a Dios, pero lo cierto es que están alrededor nuestro sirviendo, ministrando, acompañándonos y gozándose. Los ángeles ven cuando estamos sirviendo al Señor y los ángeles son testigos de cuando estamos pecando contra el Señor. Ellos son testigos, ellos ven nuestras obras, cómo nos conducimos, y ellos pueden gozarse y alegrarse cuando ven a los creyentes en matutino, cuando lo ven orando, cuando lo ven adorando. Ellos se alegran, cantan, quizás danzan y celebran el servicio de la iglesia al Señor. Pero ahora usted puede imaginarse cuando los ángeles observan al pueblo descarriarse, al creyente desviarse, ellos observarán extrañados. Ellos observarán extrañados. No sé qué clase de tristeza sufran los ángeles, porque para ellos no existe la tristeza, solo la alegría. Pero me imagino que se extrañan cuando ven a los creyentes, esto es una imaginación mía, me imagino que se extrañan cuando ven a los creyentes desviarse del camino y decir, estos son los hijos de Dios, estos son nuestros consiervos, pero están desviados del camino. Qué extraño. Ellos observan esto. Los creyentes son esos herederos de la salvación, los que creemos en Cristo, los que somos salvos.
Ahora bien, recibiremos nuestra herencia y toda esa salvación cuando Cristo venga por nosotros y nos tome de este mundo y nos lleve a las moradas eternas, primero el reino milenial, después el reino eterno. Todo esto se cumplirá. Pero mientras tanto, los ángeles están aquí alrededor del culto, celebrando con nosotros la alegría de la reunión de la adoración y la alabanza. Esta mañana no estamos solitos nosotros, hermanos. El Señor ha estado con nosotros y sus ángeles han sido enviados para estar alrededor de nosotros, también ministrando y sirviendo y dándonos compañía. No es para que usted converse con ellos ni los adore, no caiga en esa idolatría y en ese error, porque los ángeles mismos le dirán a usted, no me sirva a mí, no me adore a mí, no se hinque ante mí y no se dirija a mí, diríjase al Señor, que yo estoy aquí solamente para acompañarle. Eso lo estoy diciendo de forma irónica, simbólica, explicativa. Entonces nos gozamos de saber que en este pasaje se nos ha explicado, y yo solamente lo he explicado de manera básica, que Cristo es superior a los ángeles. Damos un aplauso al Señor por esta lectura maravillosa.